Hola. Antes de comenzar con esta historia, me gustaría pedirte un pequeño favor. Si disfrutas este contenido, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Tu apoyo me ayuda a seguir trayendo más historias como esta. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 481. La diferencia entre un amigo y un no amigo. Sancha insistió con arrogancia en que fingiría ser lamentable, pero fingir ser lamentable requería que dos manos aplaudieran. Cuando se anunció que la condesa de Mare había despertado, innumerables solicitudes de audiencia llovieron sobre el palacio del príncipe. La autoridad para concederlas recaía en el dueño del palacio del príncipe, y el grupo al que el meticuloso Alfonso permitió la entrada primero fueron las amigas solteras de Ariadne. Julia, la primera en llegar, corrió a grandes zancadas. Su forma de andar era perfectamente acorde con la etiqueta, pero la velocidad de un caballero era muy extraña, y tomó las manos de Ariadne. Sin embargo, después de eso no pudo decir una palabra. Parecía que su cerebro se había paralizado mientras elegía las palabras. Después de mucho pensar, apenas logró decir: «Esto es mermelada de dátiles que hizo mi madre». La marquesa de Valdesar se afanó en decir que la mermelada de dátiles purifica la sangre y es buena para comerla inmediatamente después de perder un bebé, y que debía llevarla. Normalmente la marquesa no se acercaba a la cocina, pero se arremangó ella misma. Dijo que era un secreto de su familia para después de un aborto espontáneo, y que no podía dejarlo en manos del chef. Llenó un frasco de mermelada de dátiles y le dio una advertencia. Es bueno cuando has abortado y el sangrado aún no ha parado. Come una cucharada al día durante un mes, pero antes de que el sangrado pare, come 3 cucharadas. Era la rara firmeza de una madre siempre amable y gentil. Pero Julia no se atrevía a pronunciar la palabra aborto. Después de mucho pensar, apenas abrió la boca justo antes de que el silencio se volviera sombrío. Es bueno para el cuerpo. Ariadne también notó la atmósfera incómoda. Gracias, Julia. Cornelia, la señorita del conde Rinaldi, que entró justo detrás de Julia, también estaba igual. Se quedó torpemente detrás de Julia y luego le entregó el regalo que había traído. Ari, mi regalo. Es una bolsa de agua caliente para el invierno. Cornelia le entregó una bolsa de agua caliente hecha de vejiga de cerdo. Era un objeto hecho de una gran cerda, a la que se le quitó la grasa de la vejiga, se curtió especialmente y se le puso una tapa dura. Al abrir la tapa de metal, se podía llenar con agua caliente y luego se podía abrazar como una estufa cubriéndola con piel. Esto también fue algo que la condesa Rinaldi le dijo que llevara, ya que el abdomen de una mujer que ha perdido un hijo no debe estar frío. Pero Cornelia tampoco pudo decir el propósito directamente. ¿Por qué hace frío últimamente? Y luego, durante mucho tiempo, nadie dijo nada. Julia, abrumada por el silencio, cambió torpemente de tema. El tiempo no es bueno. Sí, el aire está claro porque hace frío. Y luego, de nuevo, silencio. Era extremadamente difícil saber cómo continuar la conversación. Era extraño decirle a Ariadne que se veía bien, o que se veía mal. Incluso si intentaba dar noticias de la sociedad, todo era sobre Ariadne e Isabella, así que no tenía nada que decir al respecto. Ariadne se sentía incómoda con sus amigas que la trataban como una pieza de vidrio. Pero aparte de la incomodidad, no podía decir nada porque sentía que la consideración por ella desbordaba. ¿Fingir ser lamentable? Eso es algo que solo hacen las personas que tienen tiempo. Ariadne sentía que se asfixiaría con el silencio. Mientras todos soportaban torpemente este momento incómodo, la que rompió el estancamiento fue Camelia, que llegó un poco tarde. Oigan, ¿ustedes? No se sabía si el problema era que se había convertido en esposa de un comerciante, o si el problema era el hecho de que se había casado, pero Camelia se había vuelto definitivamente más ruda después de su matrimonio con el representante Caruso. Ella hizo un van, puso el bulto que traía sobre la mesa auxiliar. Camelia se cruzó de brazos y gritó con arrogancia. ¿Qué hay un funeral ahora? ¿Alguien murió? Julia y Cornelia pensaron que alguien había muerto, solo se miraron. No. Si no fue bautizado, ¿todavía no es una persona? ¿Cuándo se convierte uno en persona? Mientras sus amigas se aferraban a preguntas sin respuesta, Camelia desató sin rodeos el bulto que traía y sacó su contenido.
Traje galletas, comamos. El bulto estaba lleno de cosas como panna cotta rellena de crema de limón, mazapanes con forma de frutas lindas de varios colores, y sfogliatelle cubiertas de azúcar blanco como la nieve. Todos se quedaron asombrados por un momento ante el colorido espectáculo. Todos los postres de moda en la ciudad de San Carlo estaban reunidos allí. Camelia tomó un mazapán, y se lo metió directamente en la boca a Ariadne. ¡Uf! Ariadne se atragantó y tosió. Camelia le dio palmaditas en la espalda a Ariadne con naturalidad y dijo: «No pongan esas caras de funeral, no es gran cosa». «Cof, cof». «Dije que está bien». «Cof, cof, cof». «Oye, tú, agua». Camelia gritó fuerte, pero nadie corrió. Esto se debía a que Alfonso había alejado a todos, diciendo que Ariadne necesitaba reposo absoluto. Julia, a pesar de ser la señorita marquesa, corrió jadeando con agua. Camelia recibió la taza de agua con una sonrisa astuta y le dio de beber a Ariadne con habilidad. «Ah, en serio, no dije que no era gran cosa. Es más importante que un adulto casi se ahoga, ¿no?». Cornelia preguntó directamente. «¿Fue un intento de asesinato? ¿Qué te parece? Estuvo bastante bien, ¿no? Creo que la próxima vez lo lograré». Ariadne, que apenas había tragado la galleta que se le había atragantado en la garganta gracias a la broma de Camelia, la miró con ojos llenos de resentimiento. En la comisura de los labios de Ariadne, una enorme miga de galleta se pegaba como una sonrisa dibujada a propósito. La miga de galleta era tan divertida que todos los presentes se rieron a carcajadas. Camelia se rió a carcajadas y se sentó en el borde de la cama de Ariadne. Aunque se reía como si nada, en realidad, esto era una broma que había hecho con mucho esfuerzo. Camelia, de hecho, quería matar a Isabella. A diferencia de Ariadne, Camelia perdió a su hijo debido a Isabella después de que el bebé ya había crecido bastante en su vientre. Perder a un hijo que ya tenía un nombre prenatal y cuyos movimientos se sentían fue un gran shock. Para Camelia, había suficientes razones para exagerar el hecho de que Ariadne había perdido a su hijo como una tragedia inmensa. No era solo un hijo sino la semilla de un príncipe que consolidaría el matrimonio de Ariadne y su posición en el palacio, y Ariadne había sufrido un daño muy, muy grande por parte de Isabella. Así que se pusiera al frente del frente anti-Isabella y vengara su propia venganza. La Camelia de antes seguramente lo habría hecho. Pero viviendo con el representante Caruso, Camelia se había vuelto mucho más suave. Su esposo no solo tenía una vida cómoda, sino también un corazón generoso. Siempre repetía como un mantra que no se debía aprovechar la desgracia ajena para convertirla en una oportunidad. Por supuesto, él mismo no siempre lo cumplía, pero lo decía como una forma de vida. Sin embargo, para la joven esposa, que siempre había recibido consideración de su atento esposo, esas palabras le llegaron al corazón. Reprimió con fuerza el deseo de usar la desgracia de Ariadne como herramienta de venganza. Después de eso vio a su amiga, que debía estar sufriendo mucho. Pensar en cuánto se estaría culpando a sí misma le dio más pena que cualquier otra cosa. Al principio, muchas lo pierden. Nadie lo dice, pero a mí también me pasó. Ante esta noticia, los ojos de Ariadne, Julia y Cornelia se abrieron de par en par. Cuando la atmósfera parecía volver a caer en una depresión incontrolable, Camelia tomó otro mazapán y lo agitó en el aire. «No pongan esas caras de funeral, se deprimen más». Ese mazapán era un arma mortal. Julia y Cornelia se apartaron rápidamente. Camelia le acercó el mazapán a Ariadne, que no pudo escapar por estar acostada en la cama. «Tú también, no te quedes solo acostada». El mazapán desmenuzado y horrible se abalanzó amenazadoramente hacia la boca de Ariadne. Ella, sin darse cuenta, rodó hacia un lado para evitar la galleta manchada por las manos de Camelia. Camelia agitó la galleta sobre la sábana de la cama y gritó: «Camina, muévete, conoce gente, ¿eh?». A pesar del aspecto aplastado del mazapán, se sentía toda la consideración. «Las sábanas se ensuciarán, pero bueno. Tu marido ya me envió toda la tela para hacer las sábanas. Esparce galletas a tu antojo». «¿Oh, tengo derecho a una guerra de bolas de nieve con galletas?». Julia intervino y preguntó: «¿Cuántas yardas envió?». 300. Sus amigas también lo reconocieron. «Tienes derecho, destrúyelo todo».
Camelia hizo añicos el mazapán y lo esparció sobre las sábanas. Cornelia gritó. Julia se rió entre dientes y tomó la panna cotta, y el rostro de Ariadne palideció al imaginar la crema por todas partes. La cálida y pegajosa consideración de Camelia hizo que una verdadera sonrisa se extendiera por el rostro de Ariadne por primera vez desde el incidente. El siguiente grupo de invitados era mucho más fácil de victimizar. Era difícil fingir emociones con mentiras frente a amigos que realmente se preocupaban por ella. Se sentía hipócrita. Pero frente a las damas de la sociedad, era tan natural como respirar. Estas personas no eran amigas en primer lugar. El enemigo de ayer podría ser el amigo de hoy. No había lealtad que mantener en primer lugar. Mis más profundas condolencias a la condesa de Mare. La anciana marquesa de Montefeltro, que había entrado como representante de las damas, inclinó la cabeza ante Ariadne. Se sentía una mirada astuta incluso detrás de la cabeza inclinada. Detrás de ella, las demás damas añadieron una tras otra. Debe estar muy afligida. Lo siento. Mis condolencias. Siguieron la etiqueta correcta, pero no hubo ni una onza de consideración. Ariadne también inclinó la cabeza sin la menor disculpa. ¿Se siente un poco mejor? La marquesa de Chivo preguntó con exageración. La familia Chivo se había refugiado en sus propiedades del norte y recientemente había regresado a la capital. Se decía que la salud del marqués de Chivo había empeorado y que se iría al sur para recuperarse con el viaje del rey a Taranto. La marquesa era un poco entrometida, pero no era una mala persona. Con un poco de culpa apartada en un rincón, Ariadne sonrió débilmente sin responder. Tenía una expresión melancólica. Señorita, ese ángulo no parece que sonríe demasiado de verdad. Sancha había entrenado duramente a Ariadne. Solo un poquito más las comisuras de los labios, un poco más la cabeza inclinada, eso es, así, sería perfecto si hubiera una lágrima en el rabillo del ojo, pero si no, así está bien. La sonrisa de Ariadne en ese momento era una obra de arte perfectamente calculada. La artista era Sancha. Y Sancha era bastante talentosa. La condesa de Márquez, completamente engañada por la sonrisa pintada, le suplicó con una expresión de lástima. No hay forma de que su corazón esté tranquilo, pero la salud es lo primero. Los hijos siempre vuelven. Esta persona tampoco es mala. Aunque en su vida anterior se habían agarrado del pelo y peleado. Pero esta era la señal que estaba esperando. No debía perder esta oportunidad. Ariadne giró la cabeza y miró a la condesa de Márquez. Condesa de Márquez. Miraba a la condesa, pero su mirada era vacía, como si mirara una montaña lejana. ¿Eso será el mismo niño? ¡Ay, Dios mío! La marquesa de Chivo, que se conmovía fácilmente, se llevó un pañuelo a los ojos. ¡Qué pena, una joven madre afligida! Esta vez, la condesa de Balzo, conocida por ser devota y que disfrutaba de esa reputación, reprendió solemnemente a Ariadne. Se habrá unido con éxito al ciclo de la reencarnación, así que los dioses la protegerán y ese niño volverá. Condesa. Solo nos queda creer y orar. Ariadne miró a la condesa de Balzo con ojos melancólicos. ¿Puede un niño que no ha sido bautizado unirse al ciclo de la reencarnación? Esta vez, la marquesa de Chivo y la condesa de Balzo se llevaron los pañuelos a los ojos al mismo tiempo. Dios mío, pensar que se preocupaba hasta ese punto. En este mundo corrupto donde todos piensan y viven a su antojo, ¿quién iba a decir que quedaría una joven así? Sin embargo, la condesa de Márquez, que era extremadamente quisquillosa, fue una sorpresa. Ella, que siempre había desaprobado a la condesa de Balzo por presumir sin siquiera conocer bien la doctrina, respondió según los principios. Es cierto que si no se bautiza, no puede entrar en el ciclo de la reencarnación. En las meditaciones dice que... Al escuchar esas palabras, las lágrimas brotaron de los ojos de Ariadne. Estas lágrimas eran reales. No había pensado mucho en ello, pero al escuchar que nunca más podría volver a verlo de forma tan categórica, se sintió extraña. La marquesa de Chivo, sorprendida, le dio un codazo a su amiga. Y pensó quitarle un hijo tan preciado a una joven tan devota. Los dioses son tan crueles. En medio de todo este alboroto, la condesa de Balzo preguntó disimuladamente. Después de eso, ¿ha tenido noticias de su hermana?
La anciana marquesa de Montefeltro también brilló sus ojos con curiosidad. Las lágrimas rodaron por los ojos de Ariadne. Esto era pura actuación. Para ser exactos, eran lágrimas de ira porque quería castigar a Isabella, pero no había forma de hacerlo de inmediato. Sancha solo le había enseñado a bajar las comisuras de los ojos y a llorar de forma bonita. Basta, basta, la condesa de Mare está llorando. La marquesa de Chivo detuvo a la condesa de Balzo. La condesa murmuró a modo de disculpa. No es que asumí que se habría disculpado. Pero la condesa de Balzo se sentía secretamente satisfecha. Había confirmado que las dos no se habían reconciliado. Casualmente la marquesa de Chivo y la condesa de Balzo eran los dos grandes altavoces de la sociedad. Además, los círculos con los que cada una se relacionaba eran diferentes, lo que las hacía perfectas para difundir rumores por todos los rincones a través de dos grandes venas. Una quería a Ariadne, y la otra odiaba a Isabella. Era el momento en que los altavoces de la sociedad que protegían el palacio del príncipe se abrían de par en cualquier dirección.